Bueno, venimos de un fin de semana con muchos acontecimientos, desde una graduación en el Mariscal Zavala hasta una audiencia que empezó a las 12 de la noche y terminó a las 3 de la mañana, y uno dice, ¿qué pasa con el sector justicia en Guatemala? Mientras tanto, se han sobreseído casos grandes, desde financiamiento electoral ilícito hasta el gabinete de Otto Pérez Molina, y entonces uno ve que unos sufren y otros no sufren y dice, ¿qué está pasando con el sistema de justicia en Guatemala? No parece tan justa la justicia. Y para hablar de esto, pues hoy tengo dos invitados que, la verdad, yo aprovecho mucho este podcast para conocer gente que admiro, y entre ellas está Claudia González. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación, muy amables. Claudia González es una abogada penalista que ha defendido a personas que seguro usted ha visto alguna vez en las noticias, y que también es víctima de este sector justicia que yo les digo que no parece tan justo. Ella viene recientemente de ser liberada, de haber pasado aproximadamente 3 meses, ¿no, Claudia? Sí, exactamente 82 días. En el Mariscal Zavala, detenida por un cargo que ni le aplica porque es abuso de autoridad, y ella nunca tuvo un cargo público, pero así está el sistema de justicia en Guatemala ahora. Y también me acompaña, pues ustedes ya lo conocen, es uno de nuestros abogados de cabecera aquí en Tangente Podcast, es René Girón. Bienvenido, René. Gracias por la invitación, Lucy, y también un gran honor conocer a Claudia González. Antes de que comenzara la grabación, pues le expresé ya la admiración que siento por esas muestras de dignidad y por ser ejemplo, pues, de abogados, pues, más jóvenes que venimos también, pues, siguiéndoles el paso. Y también quiero aprovechar para hacer manifiesta esa admiración públicamente en el podcast. Claudia, qué gustazo tenerla acá. Muchas gracias, muchas gracias. Pues antes de entrar en materia, sí hay algunos recordatorios que hay que hacer. Primero, a ustedes como audiencia les recordamos que siempre pueden suscribirse, o les pedimos que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify, y que nos sigan en redes sociales. Esto no solo nos ayuda a hacer el podcast independiente, autónomo y sostenible, sino también les ayuda a ustedes a mantenerse al día, a informarse, y también si ustedes no quieren explicarle a su familia o a sus amigos o en el chat, todos tenemos algún chat donde siempre hay como noticias y desinformación, pues pueden aprovechar que nos sigan a nosotros y mandar nuestros clips para que nosotros les expliquemos por ustedes. Y luego recordarles también que nuestro patrocinador Piedra Santa tiene un gran catálogo de libros. Si usted quiere empezar a buscar regalos de Navidad, pues qué mejor que darse una vueltita por Piedra Santa. Ellos tienen tiendas en Géminis 10 y en Zona 1, en la Quinta Calle y en la 11 Calle, y también pueden comprar en piedrasanta.com, y ellos pues tienen envío a domicilio en toda la República. Y les recuerdo también que nuestro patrocinador San Miguel está dando cursos o talleres de armado de muebles con melamina, y los oyentes de Tangente Podcast tienen un 50% de descuento en este taller, ya saben, así los consentimos aquí. Y para más información pueden ir a la tienda de San Miguel en Zona 9, o pueden llamar al 2268-0808. Eso también tiene un WhatsApp donde pueden escribir y preguntar acerca del taller, así que ya saben, pueden averiguar en San Miguel. Y bueno, ya con esto, empecemos, platiquemos. ¿Saben qué estaba pensando? Estaba pensando en ese comunicado del CACIF cuando asume la nueva Corte Suprema de Justicia. Pues es un comunicado muy aguado, digamos, y hacía un poquito como la comparación: qué pasaría si un pretendiente le manifestara sus intenciones a la enamorada al estilo que el CACIF manifiesta lo que opina sobre esta Corte Suprema de Justicia. Y seguramente pues este pretendiente fracasaría porque no está diciendo exactamente qué es lo que quiere. Y a mí me impresionó que el verbo que usan es confiamos. Entonces dice, confiamos que se van a portar a la altura de este momento histórico, no sé cómo le llaman. Y mi pregunta es, ¿ese es el verbo que un ciudadano o que una serie de cámaras o que la élite económica debería de utilizar cuando una nueva Corte Suprema de Justicia está tomando posesión, y cuando hay nombres, bueno, como Oscar Cruz es un nombre, ¿no? El que es presidente ahora de la Corte Suprema de Justicia, que además pues ha tenido vínculos con Gustavo Alejos, con López Villatoro, el rey del tenis, y demás
¿basta con confiar que se van a portar a la altura o debería de haber desde la ciudadanía una actitud un poquito más de vigilancia con esta Corte Suprema de Justicia que tenemos ahora? Tengo una pregunta nada más, una pregunta Ajá. administrativa. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es la cooptación del sector justicia. Ahí está, ahí está. Esto para que Ajá. sepan también nuestros radio oyentes. Sí, sí, sí. Así que para mí una de las muestras de esa cooptación del sector justicia es la Corte Suprema de Justicia que tenemos hoy y específicamente quién la preside. Sí, sí es complicado tener que, como tú dices, es una palabra muy suave para esta corte que tenemos, sobre todo porque, especialmente en mi caso, que trabajé con CICIG y tuvimos una corte muy dura, muy exigente, muy meticulosa con relación a los casos. Luego, pues entramos al tema de comisiones paralelas que se logró determinar desde investigaciones cómo es que funcionaba la elección de magistrados y luego vemos cómo en el tiempo se mantiene una corte más tiempo de lo debido, que nos ha llevado a una crisis en el sector justicia, o sea, y te lo voy a poner muy sencillo, o sea, el otro día estaba yo en Torre de Tribunales caminando, viendo procuración de unos casos y se acercó una abogada y me dice, licenciada, lamento todos los casos, cómo se están llevando, pero no es exclusivo de sus casos, porque los míos son casos paradigmáticos, por decirlo de alguna manera, o casos que son políticamente relevantes. Sí. Ella me decía, mire, nuestros casos se suspenden, los jueces no llevan a cabo audiencias, y eso a quién afecta finalmente, es lo que tú dices, nos afecta a todos los ciudadanos que no confiamos en ese sistema. ¿Cómo te afecta? Un señor me dijo ese día, esta es la 20ª vez que se suspende la audiencia, mientras yo esté ligado a proceso, yo no consigo un trabajo. ¿Verdad? Y las audiencias se suspenden y se suspenden y se suspenden. Entonces, ¿qué reflejo está dando la justicia? Y la justicia no es magistrados ni salas, es jueces ordinarios, no solo en el área penal, en el área civil y en el área laboral. Entonces, vas tú y dices, bueno, ¿quién escoge qué casos entran al sistema? Ajá. La policía. La policía, no tenemos una política criminal. Entonces la policía dije, bueno, Entonces ya no confiamos en la justicia. ¿Qué sucede? Ya no hay justicia en Guatemala. No hay una confianza o va a tardar años un caso sencillo. No hablemos de un caso complicado. Es decir, se vulnera también el derecho humano al acceso a la justicia para todos los ciudadanos en general. Así es. O sea, no estamos hablando de casos paradigmáticos. Estamos hablando de cualquier caso de justicia que estemos buscando. Y a ti yo sé que no sos penalista, pero sí llevas otros casos. ¿Experimentas algo similar? Sí, soy abogado litigante. Digamos, mi experiencia en penal es mínima. Cuestiones, pues, más que todo patrimoniales o que se relacionan, pues, con casos civiles o con casos laborales, pero, o sea, penal en sí no es el grueso de mi ejercicio, pero estos vicios y estas peculiaridades del sistema de justicia, o sea, están en todo. O sea, uno tiene un proceso laboral que puede durar 4 o 5 años, una primera instancia para que se resuelva. O sea, son casos larguísimos. Hay una anécdota, inclusive, que es una anécdota bastante común en aulas de un juicio civil en el que se estaba discutiendo la propiedad de una vaca. La vaca ya estaba muerta y todavía el juicio seguía abierto, por ejemplo. O sea, esas son las características de nuestro sistema. Es duro tener que litigar en Guatemala y sobre todo, pues, cuando uno está buscando, pues, procurar justicia, uno está buscando resolver un conflicto y simple y sencillamente, o sea, no hay manera de ventilar ese conflicto. Se supone que el sector justicia y el diseño legal, su función es, bueno, o sea, resolvamos de manera civilizada el problema que tenemos entre nosotros. O sea, ahí no vamos a aplicar la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, y tenemos todos aplicándolo a la justicia a propia mano. O sea, el objetivo del sistema de justicia y del sistema legal es, bueno, o sea, resolvamos esto, pues, de una manera institucional y civilizada. Pero si las instituciones no sirven, o sea, ¿dónde está lo civilizado también? ¿Verdad? Y caemos en este círculo que solo parece, pues, ir cada vez más para abajo, más para abajo, más para abajo. O sea, es duro litigar en Guatemala. Y eso es lo peligroso también, que luego, si el ciudadano se percata que no tiene solución dentro del mismo sistema, entonces deja el sistema de un lado.
Y eso quiere decir que le deja más cancha a las personas que están usando el sistema a su favor, ¿no? Porque no hay ciudadano allí que esté viendo cómo, digamos, cómo se desempeña el sector justicia o no, y luego tiene más cancha y entonces se vuelve peor y entonces el ciudadano menos confía, menos va y así nos vamos. No solo no confía, es que ese es el tema, no solo no confía, sino que no te soluciona. Entonces, ¿para qué nos sirve entonces? No sirve de nada. Y luego ves un presupuesto, ves cómo se organiza, quiénes son los que dirigen y dices, esto va a ir de mal en peor. Entonces, ¿por qué le vamos a aumentar un presupuesto a una corte que no es eficiente? O sea, ¿por qué le voy a aumentar? No tengo más juzgados, no tengo más personal. Pues en mi caso, que soy penalista, pues conozco los tiempos en área penal, pero en mi caso particular aún se tardó más porque nadie quería conocer mi caso. Ajá. Nadie quería arriesgarse, mi caso era algo muy delicado que ninguno quería conocer, entonces eso se tarda más. Y hay una cuestión que agrava la situación, por ejemplo, el hecho de que se tarden, todos los casos tienen un tiempo estimado, pero en mi caso se tardó 30 días en que subiera una apelación a la sala. Dios mío. O sea, eso es tiempo para uno que está privado de libertad, y no voy a hablar de los efectos de la prisión, que te puedo hablar de muchas cosas, pero digamos, los efectos del sistema de justicia es que no es eficiente, que no son buenos, que no confiamos en esta corte. ¿Por qué no confiamos? Aunque algunos digan, sí confiamos, o decirlo del diente al labio no es lo mismo, sino que esperamos ver justamente esa confianza se refleja en ¿qué? En sentencias adecuadas. Pero si ves que a Virginia pasa 2 años privada de libertad y ves otros casos de actores corruptos que les dan medidas sustitutivas, es ahí donde la gente hace clic y dice, esto no sirve. Sí, porque no es imparcial, digamos. Hay muchas arbitrariedades y uno no puede predecir cuál va a ser el resultado al final, digamos. En nuestros casos sí sabemos cuál es el resultado, mayor tiempo en prisión o los tiempos largos o que se va a suspender todas las audiencias, o sea, sí lo sabemos. Pero los jueces no les importa porque no tienen una consecuencia negativa sobre esto. Por ejemplo, la ley de la carrera judicial, los jueces deberían de ser evaluados. ¿Por qué estos no están evaluados? Sí. Y también, y eso es, digamos, parte como de los indicadores del detrimento del sistema, porque hace un momento estábamos hablando de que el sistema no responde, no da los resultados, pero esto es como la fase 1. O sea, ahorita estamos en un punto en donde el sistema ya es instrumentalizado para fines políticos. Ajá. O sea, ya no estamos hablando de que el sistema no funciona. El sistema está funcionando para lo contrario, para lo que fue creado. Entonces ya no es un tema de negligencia, ya no es un tema de falta de organización, de falta de presupuesto, de ineptitud, de falta de voluntad. O sea, ya es un tema de que se está aplicando con fines criminales un sistema que fue creado para procurar justicia. Entonces, por cierto, eso que es importantísimo, traigámoslo a lo concreto, porque la verdad es que qué espectáculo más grotesco eso de las audiencias de las personas que están siendo criminalizadas en el caso de la USAC, donde se dicen cosas como que, ay, sí, que saludó de puño a no sé quién, a alguien del CUC, creo yo que era, ¿no? Y entonces que ahí ya tiene asociación ilícita. Que cómo estaban las condiciones de la USAC cuando te muestran unos baños como los baños de la USAC normalmente, digamos, o cosas, sí, como que ya parece que uno estuviera leyendo 1984, donde se están inventando una realidad paralela con supuesta evidencia que no es evidencia y que nada más es para llevar la pantomima y finalmente ligar a proceso a ciertas personas. Y sí, es cierto, o sea, solo los ligan a proceso por uno de los cargos, según entiendo. 2 eran al final. ¿Usurpación? ¿Cuál fue? Usurpación y daño al patrimonio. Daño al patrimonio, es cierto. Asociación ilícita y todo ese fantón, ese circo. Qué ridículo. O sea, es un circo y es lo que tú decías. O sea, ese circo sirve de evidencia, en mi opinión, grotesca. O sea, es de verdad, es así repulsivo ver la forma descarada en que se utiliza el sistema de justicia para estos fines políticos, que evidentemente en este caso es eventualmente llegar al binomio electo y evitar que tomen posesión, ¿no? Y sí, uno podría celebrar, bueno, finalmente van a salir del Zavala, ¿no? Hoy se supone que salen. Pero salen con 2 cargos que son injustamente ligados a proceso.
Entonces, Sí. ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿celebramos o no celebramos? Qué bien que no van a pasar más tiempo en prisión porque los efectos de la prisión son espantosos, pero a la vez qué mal que tengan que tener en su expediente un resultado de esa payasada de audiencia, ¿no? O de esa payasada de caso que les armaron, que es totalmente injusto, o sea, de verdad. O sea, personas que no están haciendo daño al país, mientras hay tantos casos que son desestimados, donde sí hay evidencia, pero no se persiguen, y es lo que tú dices. O sea, esto ya va más allá de la negligencia y de la ineptitud, ya es... Es criminal. Exacto. Ajá. Hay dolo, como dicen ustedes, Es los abogados. delictivo. Lo que lo veo yo es como una bola de nieve. O sea, antes teníamos un sistema de justicia que tenía errores, pero se iban viendo cómo se componían o te focalizabas en lo que es un verdadero delito. Porque al final, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Verdad? Estamos hablando de delitos. El hecho de que evitar de alguna manera, el mensaje del derecho penal es evitar que la gente siga cometiendo delitos. Pero en estas construcciones ficticias donde inventan hechos, inventan delitos, y el juez valida eso, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente, la ciudadanía, ¿vamos a respetar eso? Están disfrazando de una legalidad que no existe. Exacto. Entonces, ¿qué mensaje le está dando el sistema de justicia al país? Que no hay justicia, entonces que se arreglen como puedan. Y lo hemos visto en redes, como ahora gente impunemente anda con armas, se para un motorista y te insulta si tú lo pitas. O sea, el ciclo de violencia se va a poner mucho más fuerte si no los ciudadanos ponemos una atención a este tipo de hechos. Es decir, es como dando un pie a la anarquía, digamos, diciendo si el sector justicia no me va a resolver, entonces como ciudadano vemos qué hacemos. Y El problema es que el ciudadano va a perder siempre en esa ecuación, pues, porque se vuelve la ley del más fuerte. Y qué fortaleza, o sea, qué fortaleza tiene la ciudadanía. Tiene su voto, tiene su fiscalización, tiene la participación ciudadana, pero ¿qué es eso ante el uso represivo de las fuerzas de seguridad del Estado, ante el uso criminal de los aparatos de inteligencia civil, ¿sí? El famoso Net Center, lo que está también ahorita pues, bastante en boga? O sea, hay un punto donde también los recursos de la ciudadanía se quedan cortos ante tales estructuras criminales. Entonces, digamos, o sea, más que una anarquía en sí, estamos, o sea, de paso, estar en una dictadura como lo es Nicaragua. Estamos tan cerca de estar en la situación en la que se encuentra Nicaragua. Y el problema es quién lo detiene, porque como bien decía Claudia, al juez no le importa, digamos, pero ¿quién detiene al juez? ¿Dónde está ese freno y ese contrapeso que en teoría tiene que haber en una república? Sí, creo que es importante detenernos un momento en lo que acabas de mencionar ahorita. Pues tenemos una audiencia bastante variada y digamos, hablamos de cooptación, hablamos de pesos y contrapesos y tal vez son términos que estamos muy familiarizados, pero pues creo que tal vez vale la pena también como hacer una pausa y bueno, o sea, explicarle también, aparte de nuestra audiencia, o sea, ¿qué entendimos por cooptación? ¿Sí? Entonces, digamos, yo no soy politólogo. Y no, pero adelante. Pero digamos que muchas veces para entender algo funciona entender su opuesto. Entonces, o sea, de un Estado o de un sistema cooptado, ¿cuál es su opuesto? El opuesto es pues, un sistema en el que hay limitaciones al poder del ejercicio público. Hay un sistema de frenos y contrapesos que se le denomina. Son características propias de sistemas republicanos de gobierno. El de Guatemala pues, se supone que tendría que ser un sistema republicano de gobierno. Y a la larga, pues esto de los frenos y contrapesos, pues lo que plantea es que el poder público, si bien lo podemos comprender como uno solo, pero el ejercicio de este poder público está, número uno, delegado por los ciudadanos a las autoridades, ¿sí? Y las autoridades, pues, se reparten ya el ejercicio de este poder. Entonces, el tema de los frenos y contrapesos es que hay balance de poderes, es que, bueno, Claudia tiene poder sobre esto, Lucy tiene poder sobre esto, yo tengo poder sobre esto y nos vamos a controlar entre todos, ¿sí? Que nadie se exceda, que vamos a evitar o a reducir las arbitrariedades que pueden emanar del poder público y bueno, y así es como funciona, ¿sí? En el primer año de ciencia política, el ejemplo que te ponen siempre es esa leyenda de las niñas que tienen un pastel, ¿no?
Que hay unas niñas, tienen un pastel, se lo van a repartir y entonces la niña que parte el pastel no puede repartir el pastel. Entonces una parte y la otra reparte y esa es la única forma en que se pueden asegurar que va a ser justo, porque entonces la que parte sabe que si hace un pedazo más grande que el otro, la que reparte se va a quedar con el pedazo más grande, ¿no? Y entonces así las dos tratan de hacer de forma justa su rol, digamos, porque saben que la otra tiene un efecto sobre el resultado final. Pues algo así es los frenos y contrapesos. Ese es el ideal. Yo te pondría otro ejemplo. Por Claro. ejemplo, en el caso de los estudiantes de la universidad, o sea, los ligan a proceso y en el caso que los hubieran dejado en prisión, los abogados tendrían que haber puesto un recurso para que la sala, alguien de arriba, analice esa decisión del juez. Mi caso, la sala fue la que analizó la decisión del juez y dijo, no es correcto que ella esté presa. Esos son los elementos que la gente debería de ver, que tiene que haber alguien arriba que analice esa decisión y que corrija al de abajo. Entonces vamos en cadena, pero si vemos que el juez resuelve de cierta manera, las salas que revisan esa decisión confirman, la Corte Suprema vuelve a confirmar, ahí está cero. ¿A qué estamos jugando en el sistema de justicia? Y ese es precisamente el tema de la cooptación, que a lo interno de las instituciones no se dan esos mecanismos de control y fiscalización, pero también en el entramado institucional general y del juego de poder entre los tres organismos, pues eso ya no funciona. Y lo que se supone que es una situación en la que todos tenemos que fiscalizarnos, se convierte en organizaciones criminales que ocupan cada uno de estos espacios y nos ponemos de acuerdo entre todos para cometer arbitrariedades y cometer ilegalidades, ¿sí? Entonces, es una organización criminal realmente lo que tenemos ocupando todos estos espacios de ejercicio de poder público y eso es lo que nos lleva pues, al punto en el que estamos ahorita, que miramos que una coordinación entre cortes, entre Congreso de la República, entre organismo ejecutivo, entre Ministerio Público, Corte de o sea, Constitucionalidad, todos poniéndose de acuerdo para cometer arbitrariedades y cometer ilegalidades. Esa es la cooptación. Exacto. Entonces es donde el Estado ya no cumple sus fines, sino que está cumpliendo, o sea, fines específicos, particulares, ilegales. ¿Sí? Perversos, exacto, perversos. Entonces cuando hablamos de cooptación, o sea, no es solo que las instituciones no funcionen, sino que las instituciones han sido ocupadas para cometer delitos. Están alineadas con un mismo objetivo. Ajá, exacto. Ahora bien, digamos que entendiendo también cómo funciona esto de los pesos y contrapesos, también para ir poniendo también como ejemplos, ¿no? Si bien pues, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial pues, tienen esas facultades de controlarse entre ellos, pues también es cierto de que el organismo que concentra la mayor cantidad de este poder de fiscalización pues el Congreso de la República. ¿Sí? El Congreso de la República aprueba o no el antejuicio en contra del presidente y vicepresidente, en contra de los magistrados, nombra magistrados de Corte Suprema de Justicia, aprueba presupuestos aprueba los presupuestos, puede interpelar ministros, puede decretar el voto de falta de confianza también en contra de los ministros, el Congreso de la República también tiene este poder de supremacía legislativa, que decir ante una ley, el presidente de la República lo puede vetar, pero el Congreso de la República, por una votación mayor, con mayor número, puede irse arriba de este poder de veto que tiene el presidente de la República. Entonces, digamos que cuando son las elecciones generales, se le suele prestar mucha atención al tema del presidente. Y el presidente, ¿quién va a ser el presidente? Pero el poder real está en el Congreso. ¿Sí? Es ese, digamos, o sea, yo el Concentro lo miro como ese epicentro de la corrupción del sistema. Porque claro, digamos tenemos ahorita pues el Ministerio Público es uno de los mejores ejemplos de los efectos que puede tener una institución pública volcada completamente a la criminalización de los ciudadanos. O sea, lo que está pasando en el Ministerio Público es impresionante. Y bueno, y el Ministerio Público, pues claro, o sea, el Ministerio Público
Y Claudia, ahorita pues también nos puede también ampliar un poco esto que voy a decir ahorita, pero dentro del diseño de un proceso judicial penal, el Ministerio Público solo pide. Pero el que dice sí o no es el organismo judicial, ¿sí? Entonces tenemos a un juez Bremer, tenemos a un juez Orellana, tenemos a un juez Cruz, Uy, sí. prevaricadores. Pero es ahí donde tenés que focalizar, ¿verdad? Porque ahí es ahí donde hablamos de los pesos y contrapesos. Si bien es cierto, el Congreso puede elegir, pero ¿cómo te explicas que todos se alineen a ciertas decisiones? Ajá. Por ejemplo, es muchas personas, Es estamos evidente, hablando ajá. más de 100 personas. Entonces, ¿qué vemos que hay ahí? ¿Verdad? Hay corrupción, porque ¿cómo se alinean todos a esta situación? A lo del presupuesto. Inicialmente no querían elegir cortes porque se iban a tardar meses. Y de No se repente lo hacen, tardaron ajá. en semanas sin cumplir los requisitos. ¿Y por qué la Corte de Constitucionalidad no se ha pronunciado? Porque fue específico en ciertos requisitos, gente que no debía de elegir y que eligieron los del Congreso y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque esta Corte está elegida a sus intereses. Es probable. Lo que tenemos esperanzas algunos ciudadanos, porque he platicado con varias personas, la esperanza de que esta Corte responda, ¿verdad? Que corrija. Esperemos que así sea, pero igual, si no, tenemos la oportunidad del otro año que empiezan a formarse las comisiones y es ahí donde la gente tiene que decir que por qué tiene que controlar a las comisiones cuando elijan nuevos currículos para elegir magistrados de corte. Tenemos 10 meses de oportunidad. Está bien, son instituciones que se van formando, pero ¿quién tiene al final el control? La ciudadanía. La ciudadanía tiene también el derecho de exigir, pero que esa fuerza la tenemos que construir. Sí, ahora Claudia, cuando hay unos procesos que son tan abstractos, tan enredados, tan difíciles y tan lejanos, porque al final, bueno, ¿qué rol tiene el ciudadano, no? Si estas cosas suceden en el colegio de abogados, que los rectores universitarios, que las comisiones de postulación, el Congreso, etcétera, y todo eso está tan alejado del ciudadano común, que Pero ¿cómo sabe qué hacer y cómo no está aprovechar alejado, esa lo que oportunidad? pasa es que la ciudadanía no es que le interese. Las últimas comisiones, cuando fue lo de la elección de la fiscal general, algunos decanos tomaron decisiones y el MP se fue contra ellos, pero nadie los apoyó. Ni siquiera la misma casa de estudios que ellos representaban, o el mismo colegio de abogados. O sea, ¿cuántos agremiados somos del colegio de abogados? Somos más de 30,000. Más de 40 creo que somos ya. Y ahora, ¿por qué no nos acercamos, no votamos, no exigimos al colegio de abogados que las personas que vayan a elegir sean íntegras, sean honorables, que decidan, que tengan la fuerza para elegir? Pero eso es una construcción que es interés personal. La gente no se mete, ay, no me quiero meter a problemas, lo siento. No es que me quiera meter a problemas. El problema le va a llegar. De hecho, yo nunca quise estar involucrada en un proceso penal, soy ¿Quién va a querer? abogada. Exacto, ajá. Y de repente me ligan a proceso por algo que no es delito. Entonces, pero en mi caso he sentido mucho el apoyo de la ciudadanía. O sea, en mi caso sentí que mucha gente estaba en desacuerdo, que lo que había pasado era injusto. Pero ese es un tema de construcción también. La ciudadanía también se construye. Exacto. Lo que tú decías, pues ya votamos, ya elegimos al Ejecutivo, tenemos ahora vamos a que pelear que se preocupar, respete nuestra voluntad. por un lado, pero por otro lado también exigir que el Congreso trabaje. ¿Cómo es posible que no trabaje, que no emitan leyes o que manejen el presupuesto a su antojo sin que la ciudadanía opine? Pero esto se construye. Y esa construcción es cuando decimos, bueno, tenemos que partir de cero y empezar a construir un Estado de Derecho. Eso no se construye de la noche a la mañana, No. pero sí con participación. Pero digamos, con la pregunta que hacía Lucy, bueno, ¿pero qué le queda a la ciudadanía? Pues, digamos, las últimas movilizaciones que han ocurrido ahorita con toda esta coyuntura, la ciudadanía ha jugado un papel así, o sea, un parteaguas de esta situación, las movilizaciones masivas. Entonces también, o sea, ya hay un punto donde por muy criminal que sea el sistema, por muy cooptado que está,
pero ya hay un punto en donde ya hay un posicionamiento más duro también por parte de la ciudadanía, que es la etapa previa al estallido social, pues, que es cuando las instituciones ya no funcionan. Entonces, digamos que sí, o sea, la ciudadanía tiene armas importantes, que es el voto, que es la fiscalización, que son las movilizaciones, pero una característica, una peculiaridad que tiene esta fuerza es que es una fuerza que se tiene que ejercer como sociedad, ¿sí? Como sociedad. Entonces el tema es, por eso la importancia de la organización ciudadana. Y por eso también, digamos, con lo que está sucediendo con el caso USAC, como bien hacía, ¿quién fue? Alguien hizo el comentario, no me recuerdo ahorita, pero hacía creo que fue la que fue secretaria general de la AEO, Lenina. Sí. Ajá, Lenina fue. Ella creo que a ella se lo leí, que decía que no había que pasar desapercibido, que en el caso de los USAC se está criminalizando a un sindicalista, a docentes, a estudiantes, a activistas de derechos humanos. Es decir, ahí es precisamente la función de la criminalización. O sea, no es casualidad. No es casualidad, o sea, es también, o sea, inducir temor y con este temor buscar que todas estas expresiones de organización ciudadana pues se destruyan, porque es únicamente organizada que la ciudadanía tiene poder. Es la única forma. Y eso es un temor que ya ha funcionado antes, porque si se recuerdan, la ciudadanía se pasó mucho tiempo sin protestar, a pesar de que había hartos motivos para protestar, luego de lo que pasó en el 2020, ¿no? Cuando hubo esta manifestación donde incluso 2 chicos perdieron el ojo, se usaron gases lacrimógenos, se llevó gente a la cárcel de una forma arbitraria, etcétera. Y luego pasaron meses sin nadie salir a protestar, incluso cuando habían hartos motivos para hacerlo, porque esa intimidación sí cumple una función. Yo creo, Claudia, también que en su caso algo así es decir, hagamos esto para que, digamos, como un deterrence, ¿cómo se dice eso? Como un disuasivo a otros abogados que quieren ir a defender estos casos paradigmáticos. Y sucede. Ajá, O sea, hay un momento en que uno dice, adelante, pues yo no quiero parar. Exacto. También. Es un mensaje muy fuerte, pero igual ya llegamos a un punto en que ya no podemos dar vuelta atrás. O sea, fue un tema de que fue avanzando y se dieron cuenta de que funcionaba y ahorita ya no podemos retroceder. O sea, si queremos realmente como ciudadanía recuperar, bueno, no solo es manifestar, es mostrar tu interés. O sea, ¿por qué sirven las comisiones de postulación? Que las comisiones de postulación digan quiénes son los que van a elegir. En el gremio conozco gente que tiene una capacidad increíble y dice, yo aplico y nunca sacó una votación porque la decisión es política. Porque nunca fue a negociar con Alejos. Por ejemplo. Entonces, esa parte es, si ya lo sabemos, si ya se evidenció en unos casos, ahora es cuando la ciudadanía lo que tiene que hacer es informarse, ser más atento, participar y decir, no estoy de acuerdo con esa elección. Por ejemplo, la fiscal general acudió a la Corte de Constitucionalidad y la obligaron a entrar en la planilla. Pero cuando, digamos, tiene que haber un punto de entendimiento, porque estamos disfrazando de legalidad cuestiones que no son legales. Sí. Por ejemplo, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de la Universidad de San Carlos. O sea, quitan a Gloria Porras, que era la titular, pero dejan al suplente. ¿Quién discutió esa decisión? ¿Quién supo de esa decisión? No lo sabíamos. Bueno, los abogados sí, o a los que nos interesaban, pero no la ciudadanía en completo. La decisión de elegir, de incluir a la actual fiscal general en el listado de 5 también fue ilegal. La elección del rector, todos ahora lo sabemos. Sí. Fraude. Total. Pero todo eso se hace como también con cierta opacidad, digamos, o incluso se manejan los casos en reserva, o se eligen horas en la que sabe que la gente no va a ver, o si hay algún tipo de respuesta ciudadana, o en los medios se denuncia, pero se esperan un par de semanas y como ya no se dijo nada,
pues sigamos, ¿no? O sea, es como, porque yo recuerdo en esa época, tanto del rector como de la elección de Consuelo Porras y justo lo que usted decía también en la CC, ahí estábamos todavía en la radio, fíjese qué, y varias veces hicimos programas al respecto, pero llegó un punto en que, bueno, pasaron 4 días, 5 días, 2 semanas y no hubo cambio. Y entonces de repente ya hay otra cosa que demanda la atención de la ciudadanía y siguen. O sea, es como que se mantienen en perfil bajito. Y si de la indignación de este sector justicia que tenemos se quieren tomar un trago para que pase la rabia, recuérdense primero tomar una tableta de Parismart porque así cuida su hígado y evita los síntomas al día siguiente de la resaca. Encuentran Parismart en farmacias y supermercados a un precio muy accesible. Tengo aquí el tweet de Lenina, lo quiero leer completo, que realmente, o sea, fue una gran reflexión, la que a mí me motivó leerla. Dice: nada es casualidad, en este caso espurio contra la USAC. Un estudiante, un decano y miembro del Consejo Superior Universitario, un sindicalista, un investigador, un docente y un activista. El mensaje es: no se organicen, no se opongan, no se expresen. Una clara violación a los derechos civiles y políticos. O sea, eso. Y también, o sea, ¿y por qué criminalizar a mujeres jóvenes? Ajá, es también como tratar de a mujeres en general, René, mira, Claudia, Virginia, Marcela Blanco. Sí, pero vamos a... Pero claro, es penalista, pues. O sea, a lo que voy es... Pero igual, es un tema de género, que qué bueno que lo también, tocaste, porque es un tema de misoginia. O sea, no tratan igual a un hombre que a una mujer. En el caso de Virginia, por ejemplo, siempre fuimos Virginia mujer, las 2 abogadas mujeres, y todos los que teníamos enfrente eran hombres, y entonces te querían denigrar, te quieren como reducir, o qué están haciendo aquí, vayan a su casa. Digamos, los mensajes son mucho más fuertes en caso de mujeres, porque también estás afectando a una mujer que es mamá, es Exacto. hija, es esposa, o sea, tenés todos los elementos para afectarla. Si nosotras como mujeres seguimos adelante, ¿por qué no lo va a hacer las demás personas? El tema es ese, la organización, o sea, tenemos que evidenciar estos casos y señalarlos con el dedo. El escrutinio público es básico. Las redes los estás viendo, eso es muy importante. Pero digamos, sí necesitamos reflexionar sobre estos temas para decir no es posible que nos estén quitando cada uno de los derechos. El derecho a organizarnos, el derecho a exigir nuestros derechos. Yo lo vi en mi caso, que la gente decía, mire, licenciada, usted dijo... No dije nada que no me correspondiera como persona ligada a proceso. Yo lo único que hice fue exigir mis derechos. No hice nada más, no le falté respeto a nadie, no me sobrepasé, no insulté. Solamente hice ver que yo tenía derechos que me correspondían y yo los estaba exigiendo. Tal vez con los medios esto fue lo que a la gente indignó y dijo, pues sí, todos tenemos derechos, ¿por qué no los van a limitar? Sí. Y yo creo que eso también es algo clave. Muchas veces la ciudadanía no sabe que es sujeto a estos derechos. Sí. O sea, muchas veces no conocemos nuestros propios derechos y por lo tanto no los exigimos. Y es importantísimo educarse en saber, bueno, yo tengo derecho a una justicia pronta, imparcial, por ejemplo. O en su caso más específico, pues qué derechos tenía como persona ligada a proceso también. Y eso creo que es otra de las tareas pendientes y parte del origen de esta cooptación, el hecho de tener una ciudadanía que no conoce del todo qué es lo que merece y cuáles son sus derechos. Sus derechos es elegir y saber quiénes van a ser los nuevos jueces nombrados o conocer esta corte, que esta corte está integrada, ¿por qué? ¿Y a qué intereses responde? Con el comunicado del CACIR podemos entender a qué intereses corresponde, pero como ciudadanía sí tenemos ese derecho de exigir. Como confían. Como confían. Uno no sabe por qué confían entonces. Porque... Pero ese es el trabajo, digamos, tenemos que partir de cero. O sea, ahorita tenemos que volver a reconstruir. Teníamos un camino recorrido, retrocedimos mucho. Y entonces ahora tenemos que volver a empezar. Y volver a empezar es formarnos, capacitarnos, exigir correctamente, porque a veces, pues a mí se me dijo, es que no respeta la autoridad. Es que... Entonces yo me quedé así, jamás le falté respeto a la autoridad. Que exigía mis derechos no es lo mismo. Entonces hasta la confusión del lenguaje, el lenguaje, puedes verlo también el gestual, digamos, jamás podría yo faltarle el respeto a la autoridad. Yo la respeto, pero
también tengo que exigir mis derechos. No, y esta famosa frasecita de la independencia judicial, o sea, para mí es un término que está completamente prostituido, ¿sí? La independencia judicial, o sea, lo que implica es que el juez pues no está libre de presiones y está libre de algunas contingencias que incidan sobre su criterio y resolver conforme a ley y según su criterio. Pero para los jueces, o sea, este tema de la independencia judicial se ha convertido en yo voy a hacer lo que se me dé la gana y yo no le rindo cuentas a nadie y yo no voy a explicar nada por mi independencia judicial. O sea, si aquí los administradores de justicia pues me están escuchando y conozco a varios, muchos que respeto también, pero es una conversación que varias veces yo la he puesto sobre la mesa. O sea, la independencia judicial no tiene que ser entendida como un cheque en blanco en el que yo voy a hacer lo que se me dé la gana. No funciona así. Porque de nuevo es gente que no tiene frenos. Ajá. ¿A quién le pone el freno? A un juez borracho de poder que cree que la independencia judicial significa que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, uno mira a Alfredo Orellana, o sea, aprobando una serie de diligencias fiscales, o sea, sin el mínimo de controles en la calidad, en la indagación, en el análisis, en la argumentación legal, o sea, es sorprendente, es sorprendente. Ese audio que se filtró de la audiencia esta, en donde autorizaron el secuestro de las actas y todo eso, es impresionante el circo, pero es que es tan burdo que ya ni siquiera hay un esfuerzo real por darle este barniz de legalidad que estábamos hablando. O sea, ya es impresionante. Pero es complicado, porque si eso es la orden de aprehensión, que es la primera acción judicial, te puedes imaginar la primera declaración. O sea, la primera declaración es si este juez permitió que te fueran a capturar, la primera declaración, ¿qué significa? Que van a seguir sosteniendo esto. Entonces, puede ser que en este caso, por ejemplo, sí afectan derechos individuales, pero como tú decís, se está volviendo tan burdo, tan vacío, tan sin sentido, que le va a pasar a cualquiera. Incluso a la gente le está pasando ya a cualquiera. No, pero la gente que está apoyando, por ejemplo, esto de confiamos, ¿por qué van a confiar? Les va a pasar a ellos. Sí. Lo que no ven es que están alimentando un monstruo Exacto. que va a tener fuera de control. Es el caso de Montano. O sea, digamos, el diputado Montano, ahorita, digamos, está en las cámaras encima por todo lo que está sucediendo y todo, pero digamos que la agrupación política a la que pertenece Montano, o sea, ellos apoyaron también la reelección de la fiscal general políticamente, o sea, dieron también ese espaldarazo. Y ahora están siendo víctimas de Net Center, que claramente, o sea, sí, tiene, funciona. entonces, eso no es del Ministerio Público, o sea, no tengo mi posicionamiento, pero no voy a entrar a eso. Pero algo sí es claro, que el Net Center tiene información confidencial, información clasificada, revelan diligencias antes de que sucedan. ¿Y qué acciones ha tomado el Ministerio Público para indagar qué es lo que está sucediendo? Ninguna. Entonces ahí uno dice, ¿se imaginan que yo viniera y en Twitter y filtrara una información de un caso bajo reserva en el Ministerio Público? Se metiera encima al Ministerio Público para tratar de averiguar dónde obtuve esa información. ¿Por qué no lo hacen con cuentas como estas? En mi caso fue algo similar. Digamos, está bajo reserva el caso y no dejaron entrar a nadie. Pero cuando empieza el juez a resolver y me liga a proceso, sale Canal Antigua afuera diciendo de que me habían ligado a proceso y todos nosotros todavía en audiencia. Ajá. ¿Cómo es posible que lo hayan tenido? ¿Y quién indagó? ¿Quién investigó? Nadie. Ajá. Pero para nosotras, como sindicadas y abogadas, no podemos ni siquiera pestañear porque no queremos que esto se vuelva más grave en mi caso. Pero Ministerio Público, la querellante adhesiva o la misma gente del juzgado no dijeron nada. Entonces tú decís, de hecho nosotros sí, como mis abogados defensores presentaron un memorial y dijeron, miren cómo es posible esto, si está bajo reserva. Porque incluso Ministerio Público pidió al juez que se certificara a los conducentes con uno de mis abogados por haber acudido a un medio. Entonces, es ahí donde tú ves, y más evidente, decir, bueno, sí está parcializado. Porque para unos sí, pero para otros no. Eso no es justicia. Eso no es justicia. No. Y lo que tú mencionabas de Montano, que ahorita
está en una posición mucho más incómoda en la que seguramente no se imaginó que iba a estar, ni nadie de su misma agrupación política se imaginó que jamás alguien de su partido fuera a estar en esa situación. Y todo fue por una tómbola. Y, o sea, fue ahí sí que por el puro azar del destino. Y así es con esta gente que hoy confía. Hoy confía, pero por azares del destino, mañana está en una posición que vulnera o amenaza a esta coalición golpista y se le van a dejar caer encima con todo, pero ni lo van a pensar dos veces. Que esa es la cuestión, o sea, que uno dice, o sea, ¿qué nivel de ingenuidad, en el mejor de los casos, o qué nivel de estupidez para no darte cuenta que estás criando al cuervo que te va a sacar los ojos? Que fue lo que sucedió también con las organizaciones empresariales en Nicaragua. O sea, o sea, un gran trecho de los procesos de detrimento de la democracia y criminalización de la ciudadanía que se dio con la venia del sector privado organizado, el sector empresarial. Y ya llegó un punto en donde también pues, ya vino la dictadura de Ortega Murillo y se convieron también al sector de empresarios. O sea, y ellos confiaron también, pues. Pero ahí está ese tema, que mientras más poder se le dé al poder, pues hay una canción de Molotov que hace poco vino. Si le das más poder al poder, de ahí búsquenla y resuelven cómo finaliza la frase. Sí, y ¿sabes qué otra cosa también? Que, digamos, no se ponen a pensar que en algún momento digamos, se va a dar la vuelta a la tortilla y les va a tocar a ellos también. Pero es también esa comprensión de poder. ¿Cómo entienden ellos autoridad? ¿Cómo entienden ellos poder? O sea, entienden autoridad como, no, usted tiene que respetar la autoridad. No, yo tengo el poder porque tengo independencia judicial, entonces puedo hacer lo que quiero. En vez de tener un espíritu de servicio. Exacto. De decir, yo soy una persona que brinda un servicio y que tiene que respetar. Exacto. Me debo al pueblo. Así es. Me debo una constitución. Es como que no, tengo el poder ahorita, entonces voy a embriagarme de esto. Pues, exacto. Pero eso también se construye. O sea, en la medida de que tú como ciudadano lo exijas, eso también se construye. Pero si él dice, yo soy juez y yo tengo la autoridad, incluso bromeábamos en torres tribunales y decía, antes de Dios, el juez. Por ejemplo, yo no podía salir de prisión si no era el juez que me ingresó el que me tenía que sacar. Podía pasar todo, podía la gente decir, llegar, ser solidaria, saludarme, decir que era injusto, llegar a las instituciones, la Procuraduría, cualquier institución, pero yo no podía salir de ahí por él. Pero eso también es cierto. ¿Cómo es posible que si nadie está de acuerdo en la ciudadanía por la función de la fiscal general y ella no tenga ni siquiera un sentido común de decir, no, yo debo renunciar porque está empecinado en el poder, porque tiene otro poder oculto atrás que la está apoyando? Y le dije, no lo hagas porque nosotros no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Pueden tener reuniones con el Ejecutivo, pueden tener reuniones con cierta gente, pero mientras ellos lo apoyen, ahí se va a mantener. Pero sí tenemos como ciudadanos la obligación de exigir derechos. Derechos que están en la Constitución. Y esa es también la importancia de este momento histórico en el que estamos, ahorita los guatemaltecos. O sea, realmente estamos en un punto que no creo que se vuelva a repetir si dejamos ir esta gran oportunidad, y es el tema del cambio de gobierno el próximo año. Es decir, ese puede ser ese primer paso para comenzar realmente un proceso de saneamiento del poder público. Y es tan relevante, es tan importante ese hito en la historia de Guatemala, que por eso miramos ahorita esos grandes esfuerzos coordinados de maquinarias criminales institucionales que están empecinadas con impedir que Bernardo y su equipo puedan asumir el poder, porque es algo que sí puede causar una diferencia relevante, y por eso pues como ciudadanía tenemos que seguir insistiendo en que se respete nuestro voto. Pero no solo eso, también acompañar a los nuevos que van a ejercer el poder desde el Ejecutivo, acompañamiento, porque este camino, ellos no son superhombres, ellos no son super seres con poderes más allá, sino que es la ciudadanía. ¿De dónde viene el poder? De la ciudadanía. Y debemos de dar acompañamiento. Entonces no es yo exijo que haya carreteras, no, tenemos que acompañar estos procesos. Pero es lo que yo les decía, estamos partiendo de cero. No podemos ahorita exigir cosas como exigir, porque estamos partiendo de cero, desde el sector justicia.
Yo lo veo porque ahí me manejo. Yo digo, aquí van a ser otros 10 años de reconstrucción, una reconstrucción que tenemos que hacer los abogados. Pero que el que no participe, en el colegio o que vote por ciertas personas para que vaya a apoyarlas cuando estén en las comisiones, ahí lo perdimos. Es que no podemos solo exigir, tenemos que acompañar estos procesos, porque así fue. Nos ha tocado construir, poner ladrillos. Eso nos toca como ciudadanía, como abogados que queremos que cambie la justicia. Y en esta ventana de oportunidad, ¿qué cosas del retroceso hay que tener bien en mente para evitar que vuelvan a suceder? Bueno, ya lo vemos mucho en que no es la ley. Por ejemplo, mi opinión personal, no es la ley la que está mala, son las personas que lo aplican. Entonces tiene que haber mucho control sobre las personas. Decirle, señor, usted no está aplicando correctamente. Usted no se puede comunicar ni irse y revisar los currículums fuera. Usted lo tiene que hacer aquí públicamente delante de todos. Y si algo no nos parece, no justifique, no tape el sol con un dedo. Y pelear por la publicidad de los procesos, porque precisamente ese es el tema, que cuando todo se puede manejar de manera escondida, bajo la mesa. El abuso de la reserva. El abuso de la reserva, o sea, es precisamente donde nos meten golpes. Entonces, número uno es, como ciudadanía, estar interesados en las cuestiones públicas, independientemente de si somos abogados, si somos políticos, si somos lo que sea. Porque el día de mañana nos va a afectar. Ajá. O sea, número dos, entender que ser político no es sinónimo de algo malo, ¿sí? O sea, es necesario más que nunca tener buena gente haciendo política, ¿sí? Entonces, no ver como que la política como, no, yo sí política, hay quienes dicen, no, yo política sí no, yo sí no me gusta meterme a esas cosas. No, o sea, la política no es sucia, la hacen sucia. Y mientras más gente sucia esté participando en política y mientras más gente decente se haga a un lado, estamos cediendo precisamente esos espacios de decisión. Entonces, o sea, interesarnos en las cuestiones públicas, interesarnos en la participación política, organizarnos como sociedad, fiscalizar los procesos, acompañar a los buenos gobernantes y pedir también cuentadancia, pues, o sea, eso tampoco implica de que Bernardo también va a tener... Es tu derecho, como ciudadano, exigir. Exacto. Entonces, ese es el tema. O sea, si se resume, exigir, pues, o sea, que exijamos como ciudadanos. Pero ¿no? lo veo cuando vas y ves la cantidad de currículos de profesionales que quieren formar parte de las Cortes Suprema de Justicia y las salas. Ves currículos de gente excelente, con años de experiencia trabajando en el sector justicia, pero no los eligen. Les dan una puntuación que no es. Se escudan en términos muy de abogados, muy elevados. No, esto es sencillo. Veamos los currículos, veamos quiénes están, porque siempre elegimos a los mismos. Sí, y luego está todo el tema ese de los doctorados falsos y las tesis plagiadas y demás, ¿no? Que es, sí, cumplir con ciertas cosas para sacar la calificación más alta, pero se cumplen con, digamos, con falsedad, digamos. Sí, creo que es un tema complicado. Es un tema que, como bien dice Claudia, quizá van a ser 10 años, si no más, de construcción y que llora sangre, ¿no? Porque al final, detrás de esos, o sea, en lo que llegamos a esos 10 años o más, van a seguir pasando un montón de atropellos a la justicia y se le va a seguir negando el acceso a la justicia a un montón de ciudadanos que tienen ese derecho y no van a poder recibir una justicia pronta e imparcial, digamos. Sí, eso es lo básico, ¿verdad? Cualquier persona que tenga un accidente o que le roben algo, no va a poder tener acceso y va a llorar sangre porque el tema de privación de libertad es fuerte. Hay gente que ya cumplió condena, hay gente que está ahí por delitos mínimos que no deberían de estar detenidos. Y esto es una bola de nieve. Por ejemplo, ¿qué implicaba que a mí me tuvieran detenida? Yo estaba en una celda aislada y que a mí me tenía que cuidar un élite y aparte tenía 2 personas. Y que cuando yo me trasladaban para tribunales, entre 3 y 5 personas tenían que acompañarme. Le digo, ¿por qué hay estar en la calle? ¿Por qué tanta gente me acompaña? ¿Cuánto? ¿Te puedes imaginar cuánto es el costo? El costo diario. La gasolina. De esa criminalización. La gente que me tenía que cuidar, transportar. O sea, yo lo veía en cuestiones de números y decía,
¿cuánto le estoy costando yo a la justicia cuando yo podría estar libre? Yo estoy aquí en Guatemala, yo no me muevo de acá. Ajá. Ese peligro Sí, de sí, fuga. sí. Ajá. No, terrible. O sea, es una Eso desviación llora de recursos. sangre. Sí. Y de ahí me decía alguien, mira, yo vi a 2 mareros ensangrentados con un custodio de este tamaño llevándole a ellos 2. No, ¿Dónde está la proporcionalidad? Y otra cara de la moneda también. ¿Cuánta gente se está quedando sin defensa por culpa de su criminalización? O sea, Claro. hay casos que usted está llevando y que ahorita alguien más, me imagino que estará defendiendo, pero que pierden un hilo que ya llevaban, pierden que ha sido progreso. también una característica, digamos, del caso de José Rubén Zamora, de ir en contra de sus defensores, en contra del defensor, en contra del defensor. O sea, el tema es dejarlo sin defensa. Pero era tan obvio. O sea, 6 abogados. Que todos Y fueron criminalizando criminalizados. uno tras otro, uno tras otro. O sea, el tema era, no queremos queremos que ningún abogado se anime a defenderte porque sabe que va a ser criminalizado. Ese es el mensaje subyacente. Por un lado, pero después hace números. ¿Cuánto costó ese juez? ¿Cuánto costó el personal que lo tenía que cuidar? Es ¿Cuánto costó la sala de audiencias, la electricidad, los oficiales, los recursos, el papel? O sea, hagamos números. Y al final, esto es en detrimento de un servicio público. Que es su debería obligación proveerse. porque por eso se les está pagando. Así es. Yo no quiero terminar esto en una nota así tan baja porque tuvimos momentos en que hubo notas más altas. Creo que queda clarísimo que lamentablemente nuestro sistema de justicia en efecto está cooptado, que ha habido un retroceso y hemos hecho otros episodios aquí en Tangente del retroceso democrático, donde no es solo el sector justicia el que está sufriendo este retroceso, sino también hay otros ámbitos de nuestra democracia, desde la libertad de expresión hasta pues, todo el sistema electoral, ¿no? El hecho de que haya esta incertidumbre y que muchas personas estén preguntando qué va a pasar el 14 de enero y demás. Todo esto indica un retroceso democrático que no favorece para nada al ciudadano, sino solo favorece a ciertas personas con sus intereses muy particulares. Pero el mensaje final es involucrémonos, Eso. enterémonos, participemos, podamos nosotros también decidir y decir y opinar porque es nuestro derecho. O sea, Exacto. si bien es cierto, tenemos que hacer un análisis sobre toda la situación que no es favorable, pero el mensaje es otro, participemos. Sí, el mensaje es que la ventana todavía está abierta. Exacto. Y antes que se cierre hay que aprovechar esa oportunidad. Y esta patria es nuestra. Es que eso es. Aquí estamos viviendo. Exacto. Habrá gente que tiene poder, pero al final esta patria es nuestra y toca defenderla. Sí, y también para terminar como una nota un poco más alta, como decías tú, Lucy, también creo que es bueno resaltar y también poner como ejemplo tantas personas que habiendo sido o estando siendo criminalizadas, o sea, nos han dado tremendas muestras de dignidad, tremendas muestras de valentía. Te incluyo, Claudia, dentro de estas personas. Sí. Ahorita pues tenemos a Eduardo Velázquez, tenemos a Marcela Blanco, a Javier de León, tenemos a Rodolfo Chan, tenemos a Martín Macario, o sea, que están siendo criminalizados ahorita por el tema de los SAC. Y realmente verlos enfrentar con esa dignidad, con esa valentía a este monstruo que es el sistema, o sea, realmente son luces de esperanza, es ejemplar y lo envalentona a uno también. Entonces, creo que también eso está quedando bastante claro de esta coyuntura. Dejamos a un lado lo corrupto que es el sistema, pero también la dignidad de la ciudadanía y la dignidad del pueblo. Y que no estamos dispuestos a ceder. Eso está clarísimo y tal vez eso sea lo más importante que yo rescato de este programa de hoy y con eso pues quiero cerrar. Está bien, y eso es súper poderoso también porque el hecho de decir nos quieren intimidar pero no vamos a tener miedo es una muestra de que no tienen tanto poder sobre nosotros como ellos creen. Es correcto, ajá. Pues bueno, muchas gracias a ambos por venir hoy a la discusión sobre esta cooptación de nuestro sector justicia. Gracias a la audiencia por permitirnos acompañarles en su carro o en su casa y por seguirnos. Y nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast.